Slide, por favor. Bueno, mientras logramos el slide, muchas gracias. Quiero contarles que para nosotros en Intel, más que ser arquitectura y tecnología y procesadores y ese tipo de cosas, hoy en día somos experiencias. Experiencias que van desde todos los dispositivos de usuario que generan esos datos que nos permiten hoy tener lo que el profesor nos mostraba. ¿Cómo generamos esa cantidad de datos? Y perfecto por las preguntas, porque además nos decían, ¿cómo puedo yo lograr colombianizar, si se puede decir? ¿Cómo podemos traer eso a Latinoamérica? Y esa es parte de la misión que me encomendaron para mí contarles hoy. ¿Cómo podemos acercar lo que se puede lograr en Big Data a través de cosas en Colombia, de cosas que hemos hecho en Latinoamérica? ¿Cómo las acercamos y cómo las logramos? Primero un poco de contexto. Hablemos de dispositivos. Los dispositivos que están generando los datos que están alimentando el Big Data. En 2015, según Gartner, había 4.9 billones de dispositivos. La humanidad, la población en el mundo es una población a 2015 de 7.3 billones de personas. Entonces, a 2015 había más personas, claramente, que dispositivos. La proyección, ahí aporta un poco Cisco, aporta un poco Gartner, es que para 2020 haya 50 billones de dispositivos y la población mundial 7.4. Es decir, la rata de crecimiento entre los dispositivos versus la población crece 8 o casi 7 veces más. Vamos a tener dispositivos conectados en todo el mundo, vamos a tener dispositivos conectados en todas partes de nuestro día a día. E importante, la data está creciendo año contra año 2x, es decir, tenemos un crecimiento exponencial de la data que están generando los dispositivos. Entonces, a 2015 4.9, a 2020 50 billones de dispositivos y con un crecimiento increíble. Gracias. Entonces les vamos a contar cómo es los dispositivos y qué interacción tenemos nosotros las personas con los dispositivos. Pero antes quiero contarles una experiencia personal. Tengo dos nenas, una de 3 años y una de 1 año. Mis niñas nacieron prematuras. Para los que hemos tenido la experiencia, es una experiencia muy particular tener un bebé prematuro, porque cuando nacen lo único que tú quieres es llevarte a tu bebé ese día para tu casa y poder lograrlo. Con mis hijas no lo logré, porque con mi hija mayor específicamente, que teníamos toda la ilusión, por supuesto, pues dijeron es muy prematura, es muy chiquita, es una bebé de 32 semanas, eso mal contado son un poco menos de 7 meses. Entonces, yo estaba listo para salir de viaje fuera del país y me llamó mi esposa y me dijo, creo que rompí fuente, entonces cancelé viaje, mueva todo, me voy para la clínica, llegué tarde, me he dicho, casi pierdo el nacimiento de mi primera hija y eso me marcó. Entonces, cuando yo encontré y cuando yo llegué a Intel, lo que encontré es que hay muchas cosas que nos permiten identificar esos momentos para generar datos que nos permitan analizar cosas y vamos para allá. Entonces, primero, las cosas. Hoy en día la interacción que nosotros las personas tenemos con las cosas es una interacción de 0 segundos. Yo no necesito ningún tipo de interacción porque el carro está conectado, porque el ascensor, el elevador está conectado. Entonces yo no tengo ningún tipo de interacción, no requiere tiempo de mí como persona la interacción con las cosas. Luego vienen los vestibles. Tecnologías vestibles que nos facilitan mucho el proceso. Las tecnologías vestibles son tecnologías de 3 segundos de interacción. 3 segundos. Entonces, yo estoy en una reunión, me notifican, me llaman al celular y yo simplemente desde mi wearable puedo identificar quién es y rechazar la llamada, por ejemplo. O un WhatsApp, o cuando me llega el Uber, son dispositivos de 3 segundos de atención que están generando datos. Y para el caso particular de mi esposa, fue muy interesante porque ya en Colombia tenemos dispositivos que son capaces de identificar la presión de una persona. Entonces son dispositivos que ya tenemos disponibles, que lo que hacen es que para una mamá, como mi esposa en ese momento, era muy fácil poder
medirla, identificarla, saber qué estaba pasando con ella, saber que tenía la presión alta, por ejemplo, y eso nos iba a evitar accidentes. Eso nos iba a evitar muchas cosas. Entonces, hoy a través de los dispositivos vestibles ya podemos identificar y medir. El siguiente dispositivo, gracias. El siguiente dispositivo son los teléfonos. Es innegable la penetración de teléfonos en el mundo. Pero un teléfono, y esto es importante, un teléfono tiene una interacción, tenemos una interacción de 30 segundos. Tomo el teléfono, claro, son 30 segundos todo el tiempo, pero son 30 segundos. Tomo el teléfono, 30 segundos, vuelvo. Tomo el teléfono, 30 segundos, vuelvo. Esa es la interacción que estamos teniendo con los dispositivos móviles. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos teniendo más interacción con los teléfonos. Gracias. ¿A dónde apunto? Gracias. Luego un dispositivo bastante particular, las tabletas. Si hubiéramos hecho esta misma reunión hace 3 años, todos nosotros tendríamos sin duda una tableta en la mano. Y estaríamos tratando de tomar apuntes en la tableta y haciendo cosas con la tableta. Hoy en día me atrevo a decir que muy pocos son las personas que tienen tabletas en las manos. Y les cuento por qué. Las tabletas se volvieron un mercado de nicho, se volvieron una solución de nicho que cumple soluciones puntuales. Y aquí quiero contarles una cosa que hemos desarrollado con una empresa colombiana. Tenemos una empresa colombiana que tiene un dispositivo tipo tableta que le entregó a las mamás en riesgo de una empresa de salud colombiana. Entonces, cada mamá, y eso salió después de un estudio muy grande que se hizo, y es que el dinero para prevención en salud es un dinero bastante grande y se utiliza en televisión, en radio, pero ese dinero no estaba generando impacto. Entonces se pusieron a analizar y entendieron que yo puedo generar impacto en cómo puedo yo medir a esas mamás de alto riesgo que, por ejemplo, se les sube la presión, como a mi esposa, para poder entregarle un dispositivo y que ella, primero, cada vez que el bebé patea, por ejemplo, no vaya al médico, no vaya a urgencias, porque eso genera que las urgencias se llenen, y si las urgencias se llenan, entonces eso genera sobrecostos en la atención hacia otros pacientes que no necesariamente son delicados o menos delicados. Entonces eso es muy importante. Entonces ellos dijeron, bueno, con ese valor de la prevención, vamos a desarrollar un dispositivo, una tableta, una solución de nicho particular en la cual podamos tener diferentes opciones para darle a esa mamá y poder garantizar la salud en el país. Un dispositivo colombiano, una solución supremamente aplicable y que estamos orgullosos de mostrar todo el tiempo. Tenemos cosas como un botón de emergencia. Entonces, si la mamá tiene un botón de emergencia, el botón lo que hace es activar una llamada a la persona que ella haya activado como persona de clave de emergencia. O puede tener un chat con el médico. Entonces, las soluciones que están generando estos datos, las soluciones que estos dispositivos nos están entregando en términos de datos son increíbles. Y por último, el PC. Entonces, muchas veces se ha dicho que el PC se va a terminar, que se va a acabar. Lo que nosotros hemos visto a través de la integración con el tiempo es que el PC nos permite tener tiempos de interacción de más de 30 minutos y ahí es irreemplazable. Cuando yo quiero realmente sentarme a ser productivo, el PC es la mejor herramienta. Entonces hoy tenemos 5 diferentes tipos de dispositivos, depende de la interacción que tengan con la persona, gracias, dependen de la interacción que tengan con la persona, alimentando datos. Esos son los que van a lograr esos 50 billones de dispositivos para 2020, alimentando datos que hoy están siendo agregados en un gran data center o en muchos grandes data centers. Eso es muy importante porque entonces todos esos datos que están generando esos dispositivos antes eran direccionados por lo que la gente hacía. Entonces, hoy, por ejemplo, si yo subo fotos a Facebook, si yo me tomo una selfie, eso lo subo y esa data es la que hoy está alimentando los data centers. Pero lo que encontramos es que a 2020 son las cosas las que van a estar alimentando ese data center. ¿Cómo hacemos para movernos en ese mundo de información?
¿cómo hacemos para alimentar todos estos dispositivos que están hoy conectados y que nos están generando datos? Entonces, primero hay una capa de infraestructura. La capa de infraestructura es lo que hoy quisiera yo decirles cómo poder hacer flexible para que en Colombia podamos tener soluciones. Cómo poder lograr que esa infraestructura sea flexible. Big Data, entendiéndolo como almaceno y proceso esa información, porque es que cuando tengo, como el profesor nos contaba, una ciudad entregándonos información y yo no soy capaz de almacenarla y no soy capaz de procesarla, ahí tenemos un problema. ¿Cómo podemos ayudar juntos en el proceso de poder definir cómo poder almacenar esos datos de esos 50 billones de dispositivos en el mundo para poder tomar control sobre ellos? De lo contrario, los datos toman control sobre nosotros. ¿Cómo hacemos analítica sobre esos datos? Porque el dato per se no es nada. Lo que tenemos que lograr es sumar ese conjunto de datos para poder dar datos analíticos y poder decir, en una mamá que tiene un dispositivo vestible, que tiene la presión alta, por ejemplo, con una tableta, con un dispositivo móvil en el cual yo puedo entrar a una base de información y ver que si la tensión está alta voy a tener un riesgo de prematurez, y si tengo un riesgo de prematurez debo ir al médico, o por lo menos debo llamar al médico y decirle. Entonces es muy fácil poder hacer analítica con esos datos para poder entregárselo después a las aplicaciones, y ya eso es muy corporativo. ¿Cómo podemos entregarle las aplicaciones al mundo corporativo para que podamos tomar mejores decisiones? Entonces tenemos tres diferentes modelos acá. El primero, 50 billones de dispositivos en el mundo generando datos. Segundo, un mar de complejidad en los datos. Nos podemos ahogar en los datos fácilmente. Y tercero, complejidad. Cada vez mayor complejidad con los datos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr gestionar eso? Well, all along the way, someone was looking out for me. IoT solutions built with Intel technology make it easier than ever to track assets, analyze an individual shipment's vital data, and get automatic alerts and insights. Yep, all that just for me. I'm not letting it go to my head. Desde el huevo que nos comemos en la mañana, hoy en día ya está monitoreado. Y quiero aterrizar eso aún más. Vamos a tratar de apuntar, gracias. Vamos a hablar de cómo funciona la cadena de valor en una empresa de seguros. Algo que, por la experiencia que les conté, he estudiado bastante de cómo es el proceso en el tema de salud con las mamás. Entonces, para mí es bien importante ese tema y por eso les quiero traer este punto específico. Hoy en día, lo que nos entregan los dispositivos es datos que nos permiten analizar a cada una de las personas que hacen parte del proceso de una empresa de seguros. Seguros de salud, seguros de vida, todo este tipo de características que son los que al final pagan las primas que permiten que el negocio siga evolucionando. Si logramos entender y poder sacar provecho de los dispositivos y de la data que el dispositivo me entrega, vamos a poder seleccionar mucho mejor a los clientes. Entonces yo voy a poder, con los datos que saco de cada una de las personas, poder entender si mi esposa para la segunda bebé era una persona de riesgo o no. Si es una persona de riesgo porque ya con la primera tuvo una prematurez, con la segunda seguro va a ser igual. Y eso nos pasó. Pues al final mi segunda bebé fue de 33 semanas, una semana más que la primera. Mismo caso. No lo pudimos controlar, no se pudo hacer nada. Ya yo estaba más pendiente, ya yo tenía la maleta lista, ya la maleta en el carro. En la primera me tocó salir a comprar lo que pudiera, ya en la segunda fue un poco más fácil. Pero eso la tecnología tenía que haberme ayudado a lograr. Y con la empresa aseguradora de salud me tenía que haber podido ayudar y determinar cómo podemos garantizar eso. Las empresas generalmente tienen dos características. Uno, cómo mejoro el revenue, y dos, cómo reduzco costos. Eso es mundial, eso no tiene ninguna ciencia. Lo que podemos hacer específicamente para poder solucionar esos temas puntuales es encontrar esos elementos diferenciadores que hoy tenemos, cómo podemos jugar con esos dispositivos, cómo podemos analizarlos, cómo podemos subirlos a las aplicaciones para que permita tener
nuevamente, datos que nos permitan poderle ofrecer a mi esposa, por ejemplo, una cobertura de riesgo. Si, como usted tuvo con su primera bebé 32 semanas, quedó con 7 meses, le vamos a dar una cobertura particular y podemos generar revenue sobre eso. ¿O cómo podemos reducir costos? Fácil. ¿Cómo podemos decir que esta persona va a tener una característica especial que me haga valer un poco más la prima o que la prima sea diferenciada, la prima que yo pago por el seguro? Y ese tipo de acciones que entregan los dispositivos que nos permiten hacer analítica nos van a dar al final estilos positivos en el cambio de vida. Entonces, si yo puedo saber, por ejemplo, que una persona sale a correr todas las mañanas a las 7 de la mañana en Bogotá y el dispositivo me lo puede identificar a la empresa de seguros, yo puedo garantizar, por ejemplo, una prima diferenciada para esa persona, porque tiene unos niveles de calidad en la prestación y de cómo él se comporta. O yo puedo, por ejemplo, entender si él quiere hacer un cambio en su sistema de salud, ¿cómo lo puedo yo ayudar? Eso ya se está haciendo. Y esta es la cadena de valor de cómo generamos desde el dispositivo principal hasta cómo yo notifico al usuario en cómo poder lograrlo. Entonces pasamos por elementos vestibles, eso lo llevo a un gateway, a un sitio principal que es el que toma los datos, eso lo llevamos a un gran data center, ese gran data center lo que hace es que me entrega en un dashboard que puede tener el líder médico, por ejemplo, eso nos genera alertas y decir, oiga, esta mamá tiene la tensión alta, podemos hacer algo. Y podemos asimismo decirle, entregarle o al familiar que está saliendo de viaje o a la empresa de seguros unas notificaciones para que tomemos acciones. Y es un ciclo. Entonces, si ustedes me preguntan cómo podemos aterrizar Big Data en Colombia, es a través de este tipo de soluciones. Es un accionable fácil de lograr, es un accionable que va a generar impacto y en el cual podemos trabajar en conjunto para garantizar que el Big Data genere relevancia en Colombia. ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos entre esta interacción entre los grandes dispositivos y el centro de datos? Es importante, es importante poder lograr ser estándar. Eso es muy importante. Yo les cuento, una de las aerolíneas más eficientes y más rentables del mundo es Copa. Copa tiene una característica dentro de su flota de aviones y es que Copa tiene un único avión para toda su flota. No tienen Boeing, Airbus, Fokker y las 4 o 5 familias de aviones que hay. Ellos tienen un único avión. Entonces compran 1.500 tornillos para un repuesto. Tienen ingenieros expertos y especializados en un tipo de especialización. Cuando uno va y mira y evalúa su infraestructura interna, encuentra que antes de hacer estos proyectos de Big Data que son súper interesantes, estamos casi que ahogándonos en un mar de información y en un mar de problemas dentro de la tecnología. Lo que tenemos que lograr es cómo ser estándar para poder un poco pensar y lograr que estos proyectos sean exitosos. Cerramos, la última. Use nuevas tecnologías. Hoy en día ya no es necesario tener 1.500 componentes o dispositivos dentro de un ecosistema. Y tercero, use cloud. Es fácil y nos garantiza que podamos trabajar en conjunto para lograrlo. Señores, gracias.